Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él, les dijo, o sea Jesús, y mire lo que él dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tomamos asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Hoy quiero hablar unos momentos bajo el título Semana Santa o Vida Santa. Dígale al que está a su lado eso: Semana Santa o Vida Santa. Gloria al Señor. Quiero abordar este tópico por varias razones. Primero, porque es menester hacerlo. He sido llamado como pastor, como maestro, como predicador del evangelio, como evangelista, a anunciar las verdades de Dios en todos los tópicos. Pero también hay muchos ministros y personas que durante estas semanas anteriores han estado preguntando, han estado escribiendo, han estado algunos llamando referente a este tópico en particular. Y esta es la ocasión que el Señor me ha dado el privilegio de poder ahondar en este tema. El tema es Semana Santa o Vida Santa. Voy a leer Marcos capítulo 7 del 6 al 9, pero en la Nueva Traducción Viviente ahora. En esta versión dice: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. En otras palabras, el Señor Jesucristo es lo suficientemente claro, directo, conciso, preciso y categórico, que a Él no le gustan para nada las tradiciones de hombres que violan las normas morales de Dios. Y voy a empezar a profundizar un poquito el día de hoy al respecto de este tema. Este pasaje bíblico, en su contexto, habla de las tradiciones religiosas practicadas por los grupos sectarios de la época de Jesús, llámese fariseos o saduceos, por medio de liturgias, como una en particular que ellos tenían, que era el ritual judío de lavarse las manos en un acto no de asepsia solamente, como sería apenas normal, pues para eso el acto de limpiarse, de lavarse las manos es normal. No, ellos lo hacían en un acto ritualista, en un acto como religioso, como si eso fuera gratificante para Dios, como una especie de honra a Dios, que en nada definitivamente, ni ese ni otros ritos que ellos tenían, aportaban al verdadero culto a Dios o la santidad de vida en aquellos que anhelaban ver al Señor, sino que por el contrario sumergían a los tradicionalistas en una vanidad religiosa, al imponer como doctrina las prácticas, rituales, tradiciones, temporadas, fechas y festividades meramente ritualistas
o tradicionales, por medio de las cuales se pretendía honrar a Dios. Tal como en la actualidad algunos procuran conmemorar actos gloriosos como la obra redentora de Cristo, que sabemos que no hay obra más preciosa que la obra redentora de Cristo. Los cristianos nos regocijamos en la obra redentora de Cristo, su muerte, su sepultura, su gloriosa resurrección. Es algo que es algo digno de ser reconocido. Pero lamentablemente muchas personas en la llamada, entre comillas, Semana Santa lo hacen por medio de una celebración no bíblica bajo una apariencia de piedad y devoción. En este mensaje me propongo dar algunas razones por las cuales como cristianos del nombre de Jesús, aunque también sé que hay otros grupos llamados cristianos que sí lo celebran, pero nosotros dentro del grupo de pentecostales apostólicos del nombre de Jesús o cristianos del nombre, hay un selecto grupo especial que ha entendido que todo lo que se haga para honrar a Dios debe ser hecho a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. ¿Habrá alguno de esos aquí esta noche? Gloria a Dios. Aleluya. Y en cuanto a la adoración a Dios se refiere, y en cuanto a la conmemoración de aquello que es hecho en su nombre o para su nombre, no basta el hacerlo con sinceridad. Es necesario hacerlo basados en la verdad. Porque el argumento favorito de muchos es que yo lo hago con sinceridad. No importa cuán sincero tú seas para hacer algo para Dios. Si eso que tú haces, Dios lo rechaza, no puede ser aceptado por Dios. Hay una gran diferencia, dijo alguien, entre la sinceridad y la verdad. Hay gente que está sinceramente equivocada. Así que muchos hacen esto de practicar los rituales propios de la también denominada Semana Mayor con sinceridad. Pero al indagar, investigar, profundizar o analizar en las raíces de esta tradición, se puede identificar que están sinceramente equivocados. ¿Se puede estar sinceramente equivocado? Sí, claro que sí. Hay gente que sinceramente cree que Dios no existe. Hay gente que sinceramente cree que el cielo es un cuento y que el infierno es otro cuento. Hay gente que sinceramente cree que Jesús no es Dios. Hay gente que también cree sinceramente que al hacer una celebración ritualista en esta semana, sinceramente creen que así están agradando a Dios. Pero recuerden, no confundamos sinceridad con verdad. La verdad es la que debe regir la adoración a Dios. Las tradiciones religiosas que no tienen base alguna en las Escrituras no son más que prácticas vacías, totalmente desconectadas de la base bíblica, de lo que implica la verdadera adoración o del verdadero propósito y sentido del sacrificio perfecto hecho por el Señor Jesucristo. El predicador Billy Graham, hablando del origen no bíblico de la celebración llamada Semana Santa, tocante a las palabras del Señor Jesús cuando dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, señaló algo que vale la pena destacar. Él dice: esta advertencia resuena con fuerza cuando examinamos detenidamente las verdaderas fuentes de algunas tradiciones religiosas. Es menester que aprendamos a discernir entre lo que es de Dios y lo que ha sido introducido por el hombre bajo apariencia de piedad. ¿Alguna vez, amado, te has detenido a pensar si todo lo que celebras en nombre de Dios realmente proviene de Él? Las costumbres más comunes son también las más engañosas. Lo que se ha hecho por generaciones, lo que parece más espiritual y profundamente cristiano, puede estar disfrazando algo que en su raíz no honra a Dios, sino que lo desvirtúa. Lo dicho en Marcos 7:7 no son palabras ligeras, sino un llamado urgente a examinar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Desde pequeños a muchos se les ha enseñado que la Semana Santa es el tiempo más sagrado del calendario cristiano.
Se nos dice que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y así lo asumimos, sin cuestionar su estructura, sus fechas o sus prácticas. Pero la pregunta que debemos hacer es esta, dice él: ¿realmente esta celebración, tal como la conocemos, fue instituida por Jesús o por sus apóstoles? ¿O será que con el paso del tiempo se fueron añadiendo elementos ajenos al mensaje del Evangelio hasta construir una tradición no bíblica? Fin de la cita. Hay algunas razones que hoy me propongo, con la ayuda del Señor, presentarles para no celebrar la tradicional Semana Santa, la llamada Semana de Pascua, Gran Semana, Semana Mayor o Semana Santa, como algunos le han asignado. Es una celebración importante en varias tradiciones llamadas cristianas. Pero también hay un buen número de cristianos que hemos entendido con fundamentos las razones de no celebrarla, y entre esos estamos nosotros. A continuación, quiero presentarles algunas razones bíblicas del por qué algunos cristianos no celebramos dicha semana. Alguna vez yo les decía, cuando hablaba sobre otras tradiciones como Navidad, como Halloween, siempre les he dicho: nosotros no debemos celebrar o no celebrar porque sí o porque no, sino que debemos tener argumentos, fundamentos. Y estos no pueden ser argumentos basados en lo que dijo el abuelo, el tatarabuelo, en lo que dijo el primo, el tío, sino en lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Debe ser basado en esta bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La primera razón para mí sería la más importante, y con esto podríamos terminar el mensaje, pero aún así quiero entregarles otras. Número 1, no hay mandato bíblico explícito ni implícito para tal práctica. Es decir, la Biblia no contiene un mandato explícito ni implícito para celebrar la Semana Santa. Esto nos debe llevar a pensar en el principio que si no hay un mandato claro, ni directo, ni indirecto, ni una sugerencia en la Biblia para tal práctica, ni toda la serie de liturgias que ello conlleva, no hay razón alguna para celebrar nada que Dios no ordena, y mucho menos de forma contraria a su santa voluntad, agregando elementos del paganismo idolátrico, tal como ocurre en esta semana de manera particular, donde se dejan notar tanto en la historia como en la actualidad todo tipo de artilugios ajenos a la verdadera adoración. Hoy quiero hacerle a la iglesia un llamado, y a todo aquel que quiera recibir esta palabra en el corazón: debemos volver a la palabra de Dios, porque solo las Escrituras pueden revelarnos o mostrarnos cuando algo es de Dios o cuando algo no lo es. En Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo: escrito está. Quiero que le diga eso al que está a su lado: escrito está. Dígaselo otra vez: escrito está. Y esa debe ser nuestra columna y defensa de la verdad hoy. Un predicador dijo: si algo que practicamos no puede sostenerse bajo la luz de la palabra, debemos tener la humildad de dejarlo. Sí, exactamente como lo hizo Josías, aquel joven rey que al leer el libro de la ley, las escrituras sagradas, y darse cuenta de que el pueblo había estado practicando por décadas, por mucho tiempo, cosas que el Señor nunca ordenó, rompió sus vestiduras. Al leer en el libro de la ley que estaban practicando tradiciones que el Señor no ordenó, lloró, y además reformó toda la nación. Josías no dudó, Josías no esperó, Josías no buscó justificarse, actuó con valentía y obediencia, y por eso la Biblia muestra que Dios lo honró. Si usted quiere leer más sobre eso, lo leerá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22.
Continuando en Mateo 15:3, la Nueva Traducción Viviente, en ese pasaje Jesús le pregunta a los fariseos y a los escribas, hago un poco de contexto, quienes seguían rigurosamente las tradiciones de los ancianos, que en lugar de acercarlos a Dios, oiga esto, los apartaban más y más de Él. El Señor dice: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Otra versión dice: ¿por qué ustedes, por sus tradiciones o a causa de sus tradiciones, dice, quebrantan los mandamientos de Dios? Quiero decir esto: no se trata de participar en una Semana Santa, se trata de vivir en santidad todas las semanas. ¿Cuántos dicen aleluya, amén a eso? El verdadero cristiano tiene claro que no se trata de fechas, de temporadas. El verdadero cristianismo va más allá de una fiesta anual, va más allá de una temporada. La cristiandad viene a comenzar en el mismo momento que Cristo Jesús vino a darnos vida y nacimos de nuevo. Y a partir de allí, todos los días deben ser días de santidad. Alabado sea Dios. En la epístola a los Hebreos 12:14, las escrituras declaran: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La segunda razón por la cual nosotros no celebramos la Semana Santa es esta: porque la celebración de esta semana tiene raíces paganas y un origen oscuro en la historia que no se remonta a las prácticas de la iglesia naciente o la iglesia del libro de los Hechos. Cabe resaltar algo notable y evidente, como lo es el hecho de que la celebración de la denominada Semana Santa como tal, con sus aspectos típicos tradicionales, tiene raíces paganas, es decir, de pueblos no del Señor, y por lo tanto no es apropiada para los cristianos apostólicos del nombre de Jesús. La Biblia advierte contra la adopción de prácticas paganas. Alguien dijo en una ocasión: no podemos creer, o mejor, no podemos crecer en la verdad si no estamos dispuestos a confrontar el error. Nadie podrá crecer en la verdad a menos que esté dispuesto a confrontar cada una de sus creencias con la verdad eterna de la palabra del Señor. Especialmente cuando ese error se presenta bajo una apariencia de piedad. Tal es el caso de la celebración de la nombrada Semana Santa. Incluso los que promueven dicha celebración en algunos círculos reconocen que la liturgia de la Semana Santa, tan arraigada en las culturas de tradición religiosa occidental, especialmente por ejemplo en la tradición católico romana, ortodoxa bizantina, anglicana, luterana, presbiteriana, reformada, algunas y otras que la celebran con días feriados de descanso laboral, que incluyen, por ejemplo, peregrinaciones a lugares reconocidos por ellos como santos. Van a templos, capillas, hacen rezos, representaciones teatrales y oraciones específicas, procesiones rituales y conmemorativas, usan imágenes y hacen ceremonias que alguien dijo parecen más un desfile cultural que un acto de fe. Además, incluso se practican rituales que incluyen aún hoy las flagelaciones. Personas que se azotan, personas que se hacen daño, hacen penitencias. Y como si esto agradase a Dios, el sacrificio más hermoso pero también más cruento que el Señor hizo, lo hizo en la cruz del Calvario. Y ya no hace falta que tú y yo hagamos ningún derramamiento de sangre, porque nuestra sangre está contaminada. Solo la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos saben esa verdad? Gloria a Dios. Esta fiesta tiene un origen histórico inexacto. Cito a continuación las palabras de Veit, un canal que presenta ciertos estudios interesantes. Y ellos dicen así: establecer el origen de ciertas prácticas litúrgicas antiguas en el cristianismo que se dieron después
de la muerte de los apóstoles nunca es tarea fácil, tanto por la carencia de registros documentados y porque muchas de estas prácticas surgieron sin ningún decreto escrito en alguna especie de libro litúrgico. En cuanto a la Semana Santa, es una de estas prácticas. Sobre su origen no tenemos una fecha, ni un documento, ni un autor exacto. Pero preste atención a esto. No obstante, tenemos algunas pistas de origen inexacto. El origen de la Semana Santa se remonta, y preste atención a esto, al menos hasta la iglesia de Jerusalén del siglo IV después de Cristo. Es decir, 400 años después de Cristo es cuando se encuentran los primeros albores de una celebración similar a lo que hoy en día le llaman la Semana Santa. Quiere decir que, número uno, la iglesia primitiva no lo practicó en el primer siglo, ni siquiera en el segundo, ni en el tercero. Esto vino a ser el resultado, y ya le voy a mostrar ahora de una cantidad de mezclas que hicieron que la iglesia, en lugar de ganar al mundo, el mundo ganó a la iglesia. En lugar de la iglesia permear al mundo, el mundo permeó a la iglesia. El relato de una viajera llamada Egeria, oiga esto, de aquella época que visitó Jerusalén a finales del siglo IV, nos cuenta esta historia. Así dice Veit, un canal de investigación de asuntos cristianos. Y es interesante que aún ellos que lo promueven de alguna manera, aún después de saber esto, ellos entienden que no hay una base en la Biblia, ni siquiera en la patrística o en la época de los primeros siglos, que pueda defender la práctica de esta celebración, que no ha hecho parte jamás de la celebración de la verdadera iglesia del Señor. Como nota importante, quiero que preste atención a esto. ¿En qué siglo es que los historiadores dicen? En el siglo IV, donde se encuentran algunos relatos inexactos, como el de la llamada escritora famosa Egeria de aquella época. Para aquel entonces, los que hemos estudiado historia de la iglesia, sabemos que alrededor del siglo IV después de Cristo, los que estudiamos historia de la iglesia sabemos que la apostasía, a causa del ecumenismo, a causa del sincretismo o la mezcolanza y la contaminación por medio de la llamada cristianización de varios festivales de origen pagano, con el supuesto de dedicarlos al Señor, estaban en un auge espantoso. Fue para esa temporada donde no solo doctrinas relacionadas con prácticas, fiestas, celebraciones anuales en honor supuestamente del Señor, se empezaron a copiar festivales paganos y luego los vistieron de un disfraz supuestamente cristiano para luego dedicárselos al Señor, sino que también en aquella época surgieron una serie de falsas doctrinas y una apostasía en su máxima expresión. La Biblia advierte en 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice que en los tiempos peligrosos que vivimos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se le parece esto a lo que estamos viviendo hoy en día? Claro que sí. Pero mire lo que más me llama la atención y lo quiero destacar de ese pasaje profético. Es que la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dirán, dice la traducción lenguaje actual, dirán que aman y respetan a Dios, pero que con su conducta demostrarán lo contrario. Y la Biblia dice, a estos evita. Para que ustedes se den cuenta que el asunto es tan delicado, que historiadores, escritores, investigadores se han dado a la tarea de hacer un análisis al respecto. Hoy quiero mencionar a el autor Ralph Woodruff, quien escribió el impactante libro
Babilonia, misterio religioso. Y en sus páginas 227 a 235 me di la tarea de hacer esta investigación. Quiero citarle esto, donde establece por medio de paralelos los orígenes de las prácticas tradicionales y costumbres religiosas tocante a la Semana Santa que provienen de Babilonia y del paganismo. Goodrow afirma: en vista de estas cosas referentes al hecho de que el viernes sea considerado desde tiempos antiguos como un día santo del paganismo, que el pez sea su símbolo sagrado y que la Iglesia Católica Romana ordenara el ayuno de carne y su sustitución por pescado los viernes, es algo más que una simple coincidencia. Y ello se hace patente después de haber comprendido que Jesús no murió en viernes, sino en miércoles, en el gran Shabbat anual. Yo he explicado lo que se llama los 3 días y las 3 noches, y sabemos que incluso hay una mentira bajo la idea de que supuestamente lo sepultaron el viernes y resucitó el domingo en la mañana. Ni lo uno ni lo otro, no concuerda. El Señor fue muy claro en decir que Él iba a estar 3 días y 3 noches. Del viernes al sábado hay una noche, del sábado al domingo hay 2 noches. ¿Cómo es posible que haya del sábado en la noche al domingo otra noche? Yo he escuchado una cantidad de enredijos que dan para tratar de hacer calzar la mentira del supuesto domingo de resurrección. La Biblia dice, y oiga bien, mi Señor Jesús es exacto en lo que dice, y Él dijo que Él estaría como la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. ¿De dónde sacan la idea de que del viernes al domingo a la mañana ya pasaron 3 días y 3 noches? Ni siquiera días completos, ni tampoco noches completas. Solo para que lo analice. Lo que indica, continúa diciendo Ralph, que hay otras razones para estos mandamientos de la iglesia aparte de la muerte del Señor. ¿Y qué diremos de las costumbres involucradas en relación con el domingo de Pascua? Es que los primeros cristianos, y él lo dice, esta pregunta obviamente en sentido sarcástico, ¿es que los primeros cristianos pintaban huevos o compraban panes calientes en forma de cruz? ¿Acaso Pedro y Pablo ordenaron alguna vez un servicio de Pascua al amanecer? ¿De dónde vienen estas costumbres? Dado que nuestro verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, resucitó en realidad, no en forma de plantas o naturaleza, y como su resurrección tuvo lugar en primavera, aunque un poco antes del festival pagano de viejos tiempos, no fue muy difícil para la iglesia apóstata del siglo IV, que para esta época ya se había apartado de la fe, mezclar el rito pagano de la primavera con la celebración cristiana de la resurrección del Señor. De este modo, ambos lados eran atraídos a la iglesia profesante y tibia de aquella época. Hablando de esta unión, la Enciclopedia Británica dice: el cristianismo apóstata incorporó en su celebración de la gran fiesta cristiana muchos de los ritos y costumbres paganos del festival de primavera pagano. La evidencia cristiana es clara. La presente costumbre de la Semana Santa no es cristiana. Sus costumbres son simplemente una mezcla de paganismo con cristiandad. Algunos creen que podemos tomar estas costumbres y usarlas para dar honor a Cristo. Después de todo, razonan algunos, ¿no piensan la mayoría de los cristianos en Cristo durante esta temporada? A pesar de que los paganos adoraban al sol de cara al este, dicen, ¿no pueden los cultos de Pascua al amanecer ser honor de la resurrección de Cristo? ¿No resucitó verdaderamente el Señor el domingo por la mañana? Y sabemos que no. Y a pesar de que el huevo era usado por los paganos, ¿no podemos continuar con su uso para simbolizar la gran roca redonda que estaba enfrente de la tumba? En otras palabras, algunos creen que podemos tomar todas estas ideas y creencias paganas y en vez de aplicarlas a dioses falsos, usarlas para dar gloria a Cristo. A primera vista parece ser un buen razonamiento, dice Ralph, pero esta idea de añadir costumbres paganas al culto del Dios verdadero está absolutamente condenada por la Biblia. Y digo amén ahí a eso. Aquí está lo que dice Jehová. En Deuteronomio 12, 30 al 32 dice: guárdate
No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré. Oiga, yo también. No harás así a Jehová tu Dios. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello. Diga, mi Dios es celoso. Claramente entonces nuestro Dios no quiere que añadamos nada a su culto. Él no quiere que usemos costumbres y ritos que los paganos usaron, aunque arguyamos que es en su honor. Ahí termina la cita de este personaje. La tercera razón por la cual no practicamos la Semana Santa es porque la Biblia enfatiza la importancia de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús para salvación, para arrepentimiento, para conversión y no para tradición. La Biblia enfatiza la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como el mensaje central del Evangelio. La palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje de la redención y su obra poderosa y sacrificial de muerte, sepultura y resurrección no tiene como propósito crear una tradición religiosa, oiga esto, sino invitar a la humanidad a entrar en una relación pura de obediencia, humillación y entrega total a Cristo. La institución divina para conmemorar la muerte de Cristo hasta que Él venga no es la Semana Santa, sino la Cena del Señor. Y esta debe hacerse de manera santa. Alabado sea el Señor. Usted puede corroborar esto en 1 Corintios 11, 23 al 26. Billy Graham dijo: cuando nuestra fe se construye sobre tradiciones religiosas y humanas, por más nobles que parezcan, terminamos alejándonos del corazón del Evangelio y acercándonos a una religiosidad vacía, sin poder y sin verdad. La cuarta razón que quiero presentar hoy, por la cual no celebramos la Semana Santa, es porque la celebración de la nombrada Semana Santa se convierte en una forma de legalismo. La celebración de la Semana Santa se convierte además en una forma de legalismo, esto es, un conjunto de reglas, rituales externas sin sentido verdaderamente espiritual o bíblico. Es decir, es una forma de intentar ganar la aprobación de Dios o de agradarlo a través de la observancia de ciertas prácticas religiosas, ritos, festivales, celebraciones, conmemoraciones y asuntos que no son ordenados por Dios en su palabra, y que aunque en realidad en lugar de ser ordenados son condenados por Dios en su palabra. La Biblia advierte contra el legalismo, que incluye el paganismo, incluye el ecumenismo, incluye el sincretismo, incluye el ritualismo. Quiero citar ahora al doctor Ironside Harry A. en su comentario al libro de Apocalipsis, quien declara: es un hecho lamentable que los principios y prácticas de Babilonia estén rápida y firmemente permeando las iglesias que escaparon de Roma en el tiempo de la Reforma, que otrora fueran desconocidos en las iglesias reformadas en los llamados avivamientos de días santos y festividades eclesiásticas como la Cuaresma, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Viernes Santo, domingo de Resurrección, Semana Santa y Navidad. Debo admitir que algunas de estas festividades puede ser que sean practicadas en inocencia en los hogares, pero cuando se convierten en festivales de las iglesias, tales festividades ciertamente caen bajo la condenación de Gálatas 4, 9 al 11, en donde el Espíritu Santo advierte contra observancia de días, meses, tiempos y años,
Todas ellas y muchas otras que se pudieran añadir son de origen babilónico y estuvieron alguna vez relacionadas con la adoración del misterio de Astarot y Tamuz. Así ha sido a través de Roma que ellas nos han llegado a nosotros. Y hacemos bien, lo que él va a decir aquí es muy tremendo, muy fuerte, y quiero que le preste atención. Él dice, y hacemos bien en recordar que Babilonia es la madre de todas las rameras, con las hijas que probablemente participan de las características de su propia madre. Porque todavía hay muchas iglesias llamadas cristianas que salieron aún después de la Reforma, que siguen practicando muchas cosas que no surgieron en el cristianismo bíblico. Hay muchos aspectos en común entre las prácticas de la Semana Pascua que se hacen aún hoy, que al compararlas, y esto quiero que le preste atención, porque voy a citar a otro personaje que me impacta mucho su libro, y se lo voy a mencionar en un momento, pero esto que voy a citar se debe a que cuando uno hace un análisis entre las cosas que se practican en Semana Santa y luego hace un paralelo, un parangón, una comparación entre lo que hoy se hace y las culturas paganas de antaño, resultan ser tan parecidas que es difícil hallar la diferencia. Alexander Hislop, escritor de una obra excelente llamada Las dos Babilonias, en sus páginas 242 y 245, hablando sobre ritos y costumbres que vienen de Babilonia y de las culturas paganas que son notables en la denominada Semana Mayor, señala, él dice, no es en un aspecto solamente, sino en múltiples aspectos en los que las ceremonias de la Semana Santa, como se le llama en Roma, traen a la memoria los ritos del gran dios babilónico. Cuanto más consideramos estos ritos, más nos sorprendemos con el maravilloso parecido que subsiste entre ellos y los observados en la fiesta egipcia de las lámparas encendidas y en las demás ceremonias de los adoradores del fuego en diferentes países. En Egipto, la gran iluminación tenía lugar junto al sepulcro de Osiris en Sais. En Roma, en la Semana Santa, también se representa el sepulcro de Cristo asociado con una brillante iluminación de cirios encendidos. En Creta, donde se exhibía la tumba de Júpiter, ella era objeto de adoración por los cretenses. En Roma, si los seguidores no adoran el llamado sepulcro de Cristo, adoran lo que está sepultado dentro de él. Las flagelaciones, que son parte importante de las panaceas que tienen lugar en Roma en la noche del Viernes Santo, igualmente fueron parte relevante en los ritos de aquel Dios del fuego, del cual, como hemos visto, el papado ha tomado tanto. Entonces, estas flagelaciones de la Semana Santa, tomadas a propósito de las otras ceremonias de ahora, dan su testimonio tradicional al verdadero carácter de ese Dios cuya muerte y resurrección celebraba Roma en aquellos tiempos. Lo asombroso es considerar que el propio lugar alto de la llamada cristiandad católica, los ritos especiales de hoy día resultan ser los mismos ritos de los adoradores caldeos del fuego. Fin de la cita. Básicamente, lo que él dice en términos sencillos es que cuando uno estudia históricamente todas las prácticas que culturas paganas, desde la egipcia, la romana, la griega, la babilónica, empezaban a hacer en diferentes temporadas a sus diferentes dioses, a sus diferentes deidades, resulta que al comparar con la celebración fueron todas estas acuñadas, solo que ahora se las quieren indilgar a Jesucristo. Y yo sé que Jesucristo es Dios sobre todos y Él tiene todo el poder para exigir cómo se le adora. No se le puede adorar de cualquier manera, debe adorársele en espíritu y en verdad. Diga, espíritu y verdad. Si Él tiene el poder de exigir, porque es Dios, cómo se le adora, Él dice que se haga de corazón, pero un corazón contrito, puro, en espíritu. Pero tampoco con sinceridad solamente, sino en verdad. En Mateo 21, 12 al 13, la Biblia dice, mire cómo Jesús se toma tan en serio estos asuntos.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto nos muestra que el Señor Jesús no toleró la distorsión de lo sagrado en el templo literal, mucho menos lo tolerará en el templo espiritual de nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Isaías 29:13: pues el Señor dice, porque este pueblo, dice Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y la quinta razón por la cual no celebramos Semana Santa es porque la celebración de la Semana Santa es una forma de idolatría y no está basada en la verdad, sino en la tradición. La celebración de la Semana Santa es una forma de idolatría. Es decir, una forma de adorar o de venerar imágenes como la cruz o la supuesta imagen de Jesús. Nadie le tomó fotografía. Lo que hoy ve usted no es la fotografía del Señor literal. Y aún así Él prohibió que se haga imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alabado sea Dios. La Biblia advierte contra la idolatría y los ritos que implican el uso de la imaginería o de la promoción de la idolatría. Alguien dijo: Dios no está interesado en religiosidad estacional, o sea, en temporadas, sino en una vida consagrada constantemente a Él. Hay gente que dice: esta semanita me voy a portar bien, esta semanita me voy a consagrar. No. Si tú le entregas tu vida al Señor, no es de semanita, no es de días, no es de temporada, no es de fecha, es de todos los días, 24/7, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, y hasta que Él venga. ¿Habrá alguno aquí que ha hecho ese pacto, ese compromiso con Dios, que pueda darle un aplauso fuerte al Rey este día y diga: mi pacto con Él es hasta la eternidad? Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero que recordemos esto, amados, que el propósito no es una Semana Santa, sino una vida santa para honrar y dar gloria a Dios. Cierto predicador decía: debemos revisar lo que creemos y lo que celebramos, no para despreciar a los que celebran Semana Santa con sinceridad, sino para despertar, para liberar, para hacerles un llamado a volver al principio, a volver a la palabra, a la verdadera fe. Porque la verdadera adoración no necesita adornos, no necesita temporadas, es un estilo de vida. Si no revisamos a la luz de la Biblia lo que hacemos y creemos, podríamos estar enseñando a nuestras generaciones un cristianismo mezclado, no puro. ¿A usted le gustaría tomar, sé que el ejemplo es grotesco, pero es para que lo analice, tomar un vaso que esté lleno de agua, pero que tenga allí unas gotas de agua que fueron sacadas de un inodoro? ¿Cierto que no? Porque queremos algo puro, no queremos algo contaminado. Cuanto más si se trata del evangelio y la adoración, no podemos tener contaminaciones de cosas que no provienen de Dios. Uno que honre a Dios, y no en apariencia, sino en espíritu y en verdad. Pero esta celebración, lamentablemente, aunque en apariencia honra a Dios, lo niega en su esencia. Aunque celebran supuestamente la cruz, pero olvidan el llamado al arrepentimiento, el verdadero sentido de la crucifixión. Uno que habla de resurrección, pero sigue practicando ritos que Dios nunca instituyó, y es precisamente aquí donde se conoce la gravedad del asunto. Porque si la Semana Santa que muchos celebran hoy está mandada en tradiciones humanas y no en mandatos divinos,
entonces su celebración no solo es inútil, sino también peligrosa. Porque distrae, desvía y confunde, porque le da más valor a lo externo que a lo interno, al rito que a la relación y a la costumbre que al compromiso con Cristo. Alguien o una página que se llama La Onda de David dijo: Dios no demanda una Semana Santa, sino una vida santa conforme a su verdad y para su gloria. La reflexión bíblica detrás de la anterior frase se alinea con pasajes como los siguientes: Romanos capítulo 12 versículo 1, donde el apóstol Pablo declara: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú no puedes hacer nada que sea de orden irracional. Debe ser algo racional, algo que dependa de un razonamiento puro, bíblico, no de una tradición nada bíblica. Debe nacer de lo profundo de tu corazón y no está relacionado con el uso de algunos elementos allí extraños, ajenos a la voluntad de Dios, sino que debe estar sometido en cuerpo, alma y espíritu a la santidad, separado para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? De manera que primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, también dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que esto lo resumo con una frase que escribí: el hecho no es tratar de vivir una Semana Santa. El hecho es que el Santo de los Santos viva en y a través de nosotros todas las semanas. Ese es el verdadero hecho, ese es el verdadero sentido, ese es el verdadero propósito. Que Él viva en nosotros y a través de nosotros. La Biblia hace un énfasis especial en algo que va mucho más allá de los ritos, de las tradiciones, de las liturgias, y es en la importancia de una vida dedicada a Dios de manera integral, libre de tradiciones paganas y de ritos ajenos a lo estipulado por Dios y de su palabra. Para meditar sobre la Semana Santa, aquí les dejo unos interrogantes relevantes. Piense muy bien en estos. Si Jesús no la estipuló, si los apóstoles y la iglesia primitiva no la celebraron, si no viene de Dios ni de la Biblia, si es solo una adaptación de costumbres antiguas paganas, ¿por qué celebrarla? No se trata de la intención, sino de la verdad de Dios en su palabra. No se trata de la sinceridad con la que se haga, sino de la verdad de Dios en su palabra. No se trata de la intención y la sinceridad, se trata de la obediencia a lo que Dios dijo y lo que a Dios le agrada. La palabra de Dios dice en Éxodo, les voy a poner un ejemplo muy poderoso de esto. Éxodo 32, 7 al 10, en la Biblia de las Américas, dice la Biblia: el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, le dice el Señor, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Preste atención a esto. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, miren lo que decían este pueblo: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ellos decían que ese becerro era Dios, una figura representativa de Dios. Ellos no decían estamos adorando a otro Dios. Ellos querían decir que Él representaba a Jehová. Y mire lo que dice la palabra del Señor: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma.
Esto nos enseña que si vamos a adorar a Dios, más vale que sea a la manera de Dios y no a la manera de las tradiciones. Es que así dijeron, así me enseñaron. No, lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que prima. Amada iglesia, reflexiona en esto. Jesús no murió para que tuviéramos una tradición anual como la Semana Santa. Él murió y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Y yo agrego una vida libre para la gloria de Dios, libre de la mundanalidad, libre del pecado, libre del paganismo, libre de la idolatría, libre de la tradición. ¿Habrá alguien que ha sido libre por la gracia de Dios aquí? Que alabe su nombre. Gloria a Dios. En resumen, hay varias razones bíblicas por las cuales muchos cristianos no celebramos la tradicional Semana Santa. Estas razones incluyen la falta de un mandato bíblico explícito o implícito, la condenación explícita del tradicionalismo y paganismo en el culto, las raíces paganas de tal celebración, la verdadera importancia y propósito del evangelio completo que implica muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y esto implica que usted puede celebrar Semana Santa toda la vida, pero si usted no ha representado muerte, sepultura y resurrección en su vida, usted no puede ser salvo. Para representar bíblicamente la muerte, la sepultura y la resurrección, usted necesita morir por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Usted necesita ir a los pies de la cruz por medio del arrepentimiento genuino y verdadero. Y usted necesita resucitar por medio del bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es algo que no te lo ofrecen las marchas ni las procesiones. Es algo que viene del cielo y está estipulado por su palabra para salvar. Amados, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús es un llamado a la conversión y al arrepentimiento genuino, sin ritos ni paganismos, sino de corazón. Pero sobre todo basado no solo en la sinceridad, sino en la verdad, en espíritu y en verdad. El peligro del legalismo ritualista y el peligro de la idolatría son otras razones por las cuales no celebramos Semana Santa. Advertencias finales para la iglesia del Señor que quiero dejar sobre el no seguir las prácticas de las naciones y las tradiciones de origen pagano que incitan a mezclar. Siempre esas tradiciones incitan a imitar, incitan a adaptar, incitan a unir lo santo con lo profano, con el pretexto de honrar a Dios. Deuteronomio 12, 30 al 32, nueva traducción viviente, es muy claro. Mire lo que dice: tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Hay gente que se daña las rodillas, dice que subiendo de rodillas a yo no sé dónde. Hay gente que se saja, se hiere, se da latigazo, como si eso agradara al Señor. No, Señor, el sacrificio, los golpes, las heridas, las punzadas, el golpe lo recibió el Señor para que tú no te hagas lo mismo, sino para que te refugies en su obra redentora. Por lo tanto, dice la Biblia, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, vacías, huecas y sin sentido. Colosenses 2:8, está la palabra para nosotros, Nueva Biblia Viva. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. Qué bueno que hoy podamos dar una palabra como esta a una generación que todavía quiere agradar a Dios, adorar a Dios, no solo sinceramente, sino en espíritu y en verdad, como Él quiere, de la manera que Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria en este día. Señor y Dios, hemos compartido este día esta palabra.
Señor, soy tu siervo, solo soy un vaso de barro en tus manos. La excelencia del poder es tuya, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra, quien pueda alcanzarle, si hay alguien que te ama profundamente, pero a través de esta palabra puede ser tocado y puede decir: yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, pueda recapacitar, pueda reflexionar, pueda hacer las cosas a tu manera, pueda, Señor, no solo decir: yo recuerdo que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó, sino que en su propia vida, de una manera poderosa, pueda decir: también me he arrepentido, he sido bautizado en su nombre para el perdón de mis pecados, he recibido el don de su Espíritu Santo, he nacido de nuevo para su gloria. Yo te pido que levantes una generación que te ama, una generación que te adora, una generación que te sirve, Señor, una generación que está dispuesta a volver a tu palabra, una generación que está dispuesta a volver a tus principios, una generación que te ama en espíritu, en verdad te adora, Señor, y que está dispuesta a decirle no a lo que no viene de ti y aceptar y abrazar todo lo que proviene directamente de tu palabra. Declaro, Señor, que hay liberación en esta iglesia. Todo tradicionalismo extraño a tu palabra es quitado, es desarraigado, es echado fuera. Pero si abrazamos el verdadero culto racional, la verdadera adoración y la verdadera alabanza, tú viniste a la tierra no para que seamos tradicionalistas, sino para que el poder del resucitado se refleje en nuestra vida todos los días. Habrá alguien aquí que tiene la experiencia del poder del resucitado en su vida, que lo pueda alabar por un momento y pueda darle gracias a Dios por la obra redentora que Él hizo y decirle: quiero adorarte, quiero hacer lo que es para ti en espíritu, en verdad, de tal manera que tú seas agradado y tú seas honrado. En el nombre de Jesús de Nazaret, alguien grite conmigo: amén y amén, y denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Toma mi vida en tus Oh, Rama Shikaya, Rama Sende, Iribosakatara Rama Shei. Declaro victoria, libertad en este lugar. Todo espíritu de tradicionalismo fuera en el nombre de Jesucristo. Y viene el verdadero culto, la verdadera adoración, la verdadera alabanza para Dios.